Dixo Daily presenta. Al regalarle impunidad total al obradorato, Sheinbaum hace suya toda la corrupción del sexenio anterior. En 10 meses de gobierno, mató la ilusión de aquellos que creían que sería diferente. En 10 meses asumió como propia toda la corrupción del sexenio anterior, al extender el pacto total de impunidad. En 10 meses acabó con el ladrillo de superioridad moral en el que se paraban en el obradorato, con tal de aferrarse al poder. Sueñan con evitar que las cosas cambien, porque confían en la pasividad del mexicano común, pero no entienden la energía nueva de la resistencia de ciudadanos útiles y felices como tú y como yo. De eso se trata el episodio 365 de Factor Kaiser. Como ves, estoy de vuelta en este estudio en el que tú y yo entendemos la realidad de México para poder cambiarla. Por eso te pido, como siempre, que me ayudes a compartir este episodio, a copiar el link y ponerlo en todas tus redes sociales y en todos tus chats, para que esta comunidad de mexicanas y mexicanos que queremos ser factor de cambio crezca todos los días. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Ya estoy de regreso en mi estudio. Fue un verano lleno de retos personales y de retos familiares. Hoy empieza una nueva etapa en mi vida, completamente nueva y completamente diferente a todas las anteriores. Apenas lo estoy asimilando, poco a poco, pero lleno de ánimo y lleno de energía. Una buena amiga que tuve me decía que la vida tiene 3 grandes leyes que debemos aceptar, asimilar y vivir todos los días. La primera es que todo cambia, todo el tiempo. Todo está en constante movimiento y cambiando permanentemente. La segunda ley es que nada, absolutamente nada es tuyo. Todo es prestado mientras estás vivo. Incluso la propia vida es algo que nos prestan un rato para hacer de ella lo mejor que podamos. Y la tercera ley es perfectamente lógica, derivada de las 2 primeras. Nada es para siempre. Esta ley se parece a esa frase de la tradición persa que dice, "This too shall pass". En español, esto también va a acabar. La leyenda cuenta que un rey persa convocó a todos los sabios más chingones del mundo y les puso un reto de regalarle una frase filosófica, una sola, que le sirviera en cualquier situación de la vida, que le sirviera en todo. Después de que todos los grandes filósofos fallaran, un humilde súbdito le regaló un anillo con la frase "This too shall pass". Esto también se va a acabar. A mí me ha tocado vivir esta ley de vida con toda intensidad este verano. Como pidió el rey persa, se trata de una ley filosófica que aplica en cualquier situación de la vida. Es decir, se acaba todo aquello que consideramos como malo, pero también se acaba todo aquello que consideramos como bueno. Por más que nos queramos aferrar a un momento bueno de la vida, a una persona, a un estado de cosas, un día se acaba. Das las gracias por haberlo vivido y te preparas para lo que sigue. Pero esta ley filosófica también aplica para aquello que consideramos como malo en nuestra vida. También se acaba. Un día pasa, un día deja de ser. Y eso debe de llenarnos de esperanza, pero esperanza de la buena, no de esa que se entiende como solo esperar que algo suceda mágicamente sin nuestra intervención. No, me refiero a la esperanza que se deriva de saber que las situaciones malas siempre se acaban, siempre, y que yo puedo influir directamente en que así suceda. Y de ahí surge el tema de hoy. A ver, me explico. Millones de personas insisten en ver a la política como un fenómeno estático. Una fotografía que tomas hoy del contexto político que se congela en el tiempo y se convierte en la realidad permanente, para mañana, para pasado y para el año siguiente. Es decir, lo que sucede hoy, las ecuaciones de poder de hoy, la posición de poder de los personajes de hoy, las redes de poder de hoy, se congelan hoy y serán las mismas el día de mañana, pasado mañana y el año siguiente. Como si en la política se pudieran violar esas 3 leyes que me enseñó mi amiga. Quienes ven así la política creen que en esa rama de la vida se viola la primera ley que dice todo cambia todo el tiempo. Es decir, quienes hoy gozan del poder e influencia seguirán teniendo el mismo poder y la misma influencia mañana, el año que viene, en 2027 en las elecciones o en las elecciones del 2030. Es decir, para ellos nada va a cambiar. Si acaso tendrán más poder
y más influencia. Esto es absurdo. También creen que estas personas, la mafia del morenato que hoy goza de plena impunidad, es dueño absoluto y permanente del poder, de sus cargos, de su dinero, de la impunidad de la que gozan y de la influencia que tienen. Y olvidan la segunda ley. No eres dueño de nada. En el mejor de los casos, te lo prestan un rato, un ratito nada más. Pero la más obvia ilusión es creer que los políticos del morenato pueden ser inmunes a la tercera ley, que dice que nada dura para siempre, nada. Y así, no pueden ver todo lo que cambió radicalmente este verano. Para Sheinbaum, para su gobierno, para el morenato y para todo este régimen de corruptos impunes. A ver, ahí te va. Por más crítico que yo he sido siempre del PRI, es muy importante reconocer las diferentes etapas que vivió ese partido en casi 70 años de poder y cómo construyó su marca durante todo ese tiempo y la destruyó al final. A ver, no es clase de historia, pero vale la pena rápido aclarar que se equivocan quienes dicen que Morena es el nuevo PRI. No tienen nada que ver. A ver, voy a sobresimplificar 70 años, porque solo voy a utilizar unos minutos para esto. Los primeros 20 años de ese régimen fueron de pacificación del país, después de 2 décadas de eso que llamaban en la educación oficial como la revolución. Las siguientes 2 décadas, en los 50s y 60s, México vivió esa etapa conocida como la época de oro. Altísimo crecimiento económico anual, desarrollo nacional, institucionalización del Estado, disciplina fiscal, control absoluto de poder. Los años de oro, la época de oro. Los siguientes 20 años fueron los de la descomposición populista. Los 70 y 80 fueron los años de la destrucción de los fundamentales económicos para aferrarse al poder vía la compra de voluntades a través del presupuesto. Y así, el PRI llegó a la década de los años 90 en plena decadencia, arrastrando constantes crisis económicas, escándalos políticos, corrupción pública y una ciudadanía que estaba hasta la madre de todo esto y muy enojada. Con todo y eso, la década de 1990 fue la de mayor construcción institucional de un Estado moderno y democrático, la mayor de toda la historia. Un poder judicial autónomo, un Banco de México autónomo e independiente, un instituto electoral autónomo e independiente, un Congreso fuerte y desligado del Poder Ejecutivo, órganos autónomos que ponían en orden las distintas áreas estratégicas de la economía, reglas presupuestales claras, reglas claras de contrataciones y obra pública y un sinfín de cambios para poner a México por lo menos en la ruta de los estados modernos del mundo. Por más que lo quieran negar, y por más que quieran despreciar a los 2 gobiernos panistas que siguieron a la época de partido hegemónico del PRI, utilizando un par de temas claramente cuestionables de esos 2 sexenios del PAN, en esos 2 sexenios continuó la construcción de instituciones fundamentales para el Estado. Se mantuvo la idea de la división de poderes, se mantuvo la intención de crear un Estado de derecho y de derechos, y de ser parte activa de la comunidad internacional de democracias desarrolladas. No hay un solo analista serio, uno solo, incluido su servidor, que diga que esta fue una etapa de ensueño, ni mucho menos perfecta, ni digna de ser repetida en el futuro. Los analistas serios no tenemos nostalgia de ese pasado. México estaba lleno de carencias y el camino para ser una democracia exitosa y desarrollada aún tenía un largo trecho. Pero hoy, después de 7 años de la tiranía populista del morenato, podemos decir, con datos duros, que era 1000 veces mejor que lo que estamos viviendo hoy. A ver, la tragedia no comenzó en el 2018, sino en 2012. El gobierno priista de Peña Nieto generó la idea de que cualquier cosa era mejor que el PRIAN. Lo que sea es mejor que estos corruptos cínicos que hacen lo que quieren sin consecuencias. Literalmente lo que sea, incluido el tipo corrupto y autoritario, populista setentero, que ya había rechazado México con votos en 2 elecciones anteriores. Incluso ese es mejor que seguir con el PRI. Pensaron millones. Ese es el origen de nuestra tragedia actual. El gobierno de Peña cargaba con 70 años de historia, toneladas de enojo social, que activó siendo el mismo PRI corrupto de los 80 y 90. Y así llegó López, con la promesa de acabar con la corrupción y la impunidad, con la promesa de ya no ser ese loquito desquiciado de las 2 elecciones anteriores en las que perdió, porque ya había aprendido la lección. Llegó porque millones de mexicanos cerraron los ojos y dijeron, lo que sea, literalmente lo que sea, es mejor que mantener al PRI en el poder. Nota al calce.
El PAN se descartó solito de la contienda en 2018, después de 2 años de guerras internas absurdas que lo alejaron de la posibilidad de ser una alternativa real. Y así llegó al poder el señor lo que sea con tal que no sea el PRI, así le podríamos llamar. López fue la medida extrema, la alternativa extraordinaria, el voto por el que jamás pensaron votar millones de mexicanos, para no seguir por el camino del nuevo PRI. La salida fácil de los desinformados, el acto de rebeldía de los millennials, el ya le toca de los irresponsables, el no podemos estar peor de los ilusos, el ya cambió de los idiotas, el lo vamos a vigilar de los engañados. El problema es que hoy sabemos, con datos duros y después de cientos de escándalos de corrupción, que López también era la mejor opción de miles de empresarios corruptos que solo querían mamar del presupuesto, y también la opción del crimen organizado, que quería tener un aliado en la presidencia como líder del partido. Hoy sabemos que todos los miembros más corruptos del PRI lo apoyaron para poder seguir gozando de impunidad y seguir robando. Hoy, los personajes más deleznables y oscuros del PRI, del PAN y del PRD son embajadores de Morena, gobernadores de Morena, presidentes municipales de Morena, diputados y senadores de Morena. Hoy sabemos que gran parte de la clase política y económica de este país lo apoyó para poder seguir robando, para poder seguir viviendo en la impunidad y para poder seguir gozando de todo tipo de privilegios. Hoy sabemos que López nunca tuvo la menor intención de pacificar al país, porque los diferentes grupos del crimen organizado serían sus aliados político-electorales, parte de la maquinaria electoral de Morena. Hoy sabemos que siempre tuvo la intención de destruir a todas las instituciones del Estado que podían eventualmente servirle a la ciudadanía y que, por lo tanto, representaban una amenaza para él y para su régimen. Hoy sabemos que sus hijos eran los operadores principales de toda esa red de corrupción, que financiaban campañas ilegalmente mientras se hacían millonarios. Hoy sabemos, después de 10 meses de gobierno, que Claudia Sheinbaum es solo la administradora de ese pacto de impunidad y nada más. Una simple administradora de las redes de corrupción que le dejó su jefe. Una protectora del pacto de impunidad para cuidar los intereses de esas redes de corrupción. Más allá de las 55 ofrendas humanas que mandó a Estados Unidos, violando todo tipo de leyes, se niega a tocar a cualquier político de Morena claramente involucrados con el crimen organizado. Los 55 enviados a Estados Unidos eran personas que ya estaban en prisión, la mayoría de los cuales fueron investigados y apresados en los sexenios anteriores. En estos últimos 10 meses, Claudia se ha encargado de asesinar las esperanzas de todo aquel que soñaba con que ella podía ser diferente a López, e incluso independiente, ilusos. En 10 meses asesinó la posibilidad de crear su propio gobierno y su propio proyecto. Tuvo miles de oportunidades, miles. Pudo frenar todas las reformas destructoras de su jefe y no lo hizo. Pudo auditar e investigar sus obras estúpidas y faraónicas multimillonarias y no solo evitó hacerlo, sino que le sigue aventando miles de millones de pesos del presupuesto, que cada vez se hace más pequeño, con tal de no exponer a su jefe al ridículo. Pudo reconstruir el sistema de abasto de medicinas que su jefe destruyó para salvar a millones de mexicanos, pero prefirió salvarle el honor a su jefe, parchando este sistema que el anterior destruyó. Pudo investigar los miles de escándalos de corrupción que han quedado impunes de todo el sexenio de su jefe y prefirió hacer como que no vio nada. Pudo reconocer que han sido los 7 años más violentos de la historia para poder cambiar el rumbo, pero eso implicaría reconocer el fracaso y la complicidad de su jefe con el crimen organizado. Pudo haber investigado a Patán Augusto, a Monreal, a Rochamoy, a Américo Villarreal, a Arturo Ávila, a Pedro Aces, a Cuauhtémoc Blanco y a toda la fauna de corruptos de su partido. Pero sabe perfectamente que a todos ellos les debe la presidencia. A ver, esto es importantísimo, porque Claudia no es víctima de todo esto, Claudia es la beneficiaria principal del pacto de impunidad, carajo, hay que entender eso. Los ilusos creen que se puede independizar de toda la mierda de su jefe porque no se dan cuenta de que ella no es víctima pasiva de esa mierda, es la principal beneficiaria. Es gracias a toda esa corrupción impune que ganó la presidencia. Lo sabe ella y lo saben sus cómplices. Ambos viven en un pacto de autodestrucción mutua. El que se raje autodestruye todo, porque destruye el sistema de impunidad.
Y así, Sheinbaum ya hizo suya toda la corrupción del obradorato. Ella ya tomó su decisión. Ella no está en favor de un nuevo México, ella está en favor del morenato. Es parte de los mismos, es parte de lo mismo. No habrá sexenio de Sheinbaum, será solo la burda continuación de aquello que llevamos sufriendo 7 años. Y aquí es donde regreso a las 3 leyes de vida que me enseñaron. Primero, hay quien cree que este supuesto poder absoluto y concentrado que presumen hoy se va a mantener estático. Primero, es una fantasía, pero creen que se va a mantener estático, que no va a cambiar nada y van a poder controlar todos los factores externos e internos que amenazan ese poder absoluto. Sueñan con violar así la ley que dice que todo cambia todo el tiempo y creen que pueden mantener eternamente el pacto de impunidad. Sin un solo resultado de gobierno realmente positivo ni proyecto exitoso, pretenden aferrarse al poder con base solo en ese pacto de impunidad y soñando con que nada va a cambiar. Quieren violar también la segunda ley, porque se sienten dueños absolutos del poder, de la razón, de la popularidad y del apoyo social. No se dan cuenta de que todo eso es prestado temporalmente. El problema es que millones de mexicanos les ayudan porque no creen en la tercera ley, que dice que nada dura para siempre. Millones de mexicanos siguen creyendo en la fantasía del poder absoluto de Morena y, por lo tanto, en la incapacidad que tienen ellos para incomodar a Morena de ninguna manera. Y así, creen en la posibilidad de que Morena es el destino de México y que va a durar para siempre. Eso es tan falso como absurdo. Y ahí es donde está la gran tarea de la resistencia de ciudadanos útiles y felices como tú y como yo. Nosotros sabemos que Morena es solo una enfermedad pasajera de México, que ya está cambiando y que no va a durar para siempre. Sabemos que podemos influir directamente en la aceleración de su autodestrucción. Los mexicanos que somos parte de la resistencia de ciudadanos útiles y felices, sabemos que se trata de un régimen sostenido en mentiras, en falacias, en fantasías, lleno de corrupción, promesas incumplidas, fracasos y muchos cómplices que dependen del pacto de impunidad. Y sabemos que todo eso es una brutal debilidad que nos da todo tipo de oportunidades. Es hora de creer que todo cambia y que este momento oscuro de México también va a acabar. Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.